Budismo en la práctica. Las dos clases de fe. Perseverar en la práctica sin retroceder. El propósito del budismo de Nichiren es que cada persona lleve a cabo su revolución humana, un proceso de transformación interior positiva basado en la fe en el Sutra del Loto. El concepto que profundizaremos en esta oportunidad consiste en la analogía de la fe como el fuego y la fe como el agua, que resalta la importancia de perseverar frente a los obstáculos y renovar constantemente nuestra determinación día tras día. La entonación de Nam-myoho Renge Kyo permite extraer el estado de vida de la budeidad inherente en cada persona. El resultado de sostener esta práctica se refleja en lo que denominamos pruebas reales o beneficios. Para ello, resulta esencial profundizar constantemente la fe. Esto no significa simplemente acumular conocimientos o actuar basados en formalidades. En cambio, implica desarrollar una firme convicción interna o ichinen, la determinación más profunda de nuestra vida, que nos impulsa a perseverar en cada circunstancia. Este desafío de desarrollar una fe invencible requiere de esfuerzo y perseverancia. A veces en el proceso podemos sentir que nuestra determinación se debilita, influenciada por el peso de los obstáculos. También el hecho de mantener la práctica budista y el compromiso con las ocupaciones diarias como el trabajo, los estudios u otras actividades puede ser un reto considerable. No obstante, en una carta enviada a uno de sus discípulos llamado Nanjo Tokimitsu, Nichiren Daishonin le explica que hay dos clases de fe: la fe como el fuego y la fe como el agua, y enseña el camino para establecer una felicidad duradera a partir de sostener y revitalizar nuestra convicción en la vida cotidiana. La fe como el fuego y la fe como el agua. En el escrito Las dos clases de fe, el Daishonin afirma: hoy hay personas que creen en el Sutra del Loto. La fe de algunos es como el fuego, mientras que la de otros es como el agua. Cuando los primeros escuchan las enseñanzas, su pasión se enciende como el fuego, pero a medida que pasa el tiempo, tienden a abandonar la fe. Tener fe como el agua significa creer continuamente sin retroceder jamás. Ya que usted me visita con frecuencia a pesar de todas las dificultades, su convicción es como el agua que fluye y merece inmenso respeto. La expresión fe como el fuego se refiere a las personas que al conocer el budismo rápidamente se sienten inspiradas a practicar con mucha energía y dedicación, de manera similar a cómo el fuego se intensifica cuando se le añade leña. Sin embargo, con el tiempo esa motivación inicial empieza a disminuir y eventualmente pierden el impulso inicial, tal como las llamas que se debilitan y acaban por apagarse. Podríamos pensar en la recurrente escena en la cual alguien se inscribe en el gimnasio lleno de energía. Muchas veces sucede que al principio va todos los días y sigue un plan de entrenamiento riguroso, pero a medida que pasan las semanas empieza a faltar hasta que finalmente deja de ir por completo, perdiendo el compromiso inicial. Lo mismo ocurre con la fe como el fuego. Esto ocurre porque esa clase de fe no nace de una motivación profunda, sino que es estimulada por influencias externas. Por eso, cuando el entusiasmo o la inspiración se apagan, la pasión de las personas se extingue y como resultado de ello, tienden a abandonar la fe. En cambio, la fe como el agua representa a quienes desarrollan un espíritu de búsqueda sincero e incansable, motivados por transformar positivamente su interior. Esta voluntad de autosuperación los lleva a mantener la práctica budista con constancia, renovando permanentemente su entusiasmo inicial y avanzando con firmeza sin dejarse vencer por las influencias externas. Al respecto, el maestro Ikeda escribió: es importante recordar siempre la alegría y el agradecimiento que sentimos cuando conocimos por primera vez esta filosofía y a un maestro de la vida. Debemos volver a ese punto de partida y a ese regocijo inicial cada vez que nos sintamos ante dificultades o adversidades. Una sola gota de agua se convierte en un arroyo, luego en un gran río y finalmente se vierte al gran océano. De la misma forma, es necesario elevar y expandir en forma continua nuestro estado de vida, mientras nos consagramos a luchar en bien del Kosen Rufu para beneficiar y enriquecer la vida de quienes nos rodean y la sociedad. La fe como el agua denota una fe perseverante y continua, que fluye sin pausa y tiene el poder de superar todos los obstáculos que se interponen en su camino. También Yosei Toda, el segundo presidente de la Soka Gakkai, expresó en una ocasión: tener fe
es como el agua que fluye de manera incesante. El agua estancada se pudre porque no está en movimiento. Lo mismo cabe decir de nuestra vida. No avanzar es retroceder. De este modo, hacía hincapié en la importancia de renovar constantemente nuestra determinación en la fe y desafiarnos en superar los obstáculos para continuar creciendo ilimitadamente. Avanzar aunque sea 1 milímetro. En el momento en que el Daishonin escribió esta carta, Tokimitsu se estaba esforzando con fe firme en medio de circunstancias muy difíciles. Por este motivo, lo alentó remarcando la importancia de cultivar una fe que no vacile ni retroceda, incluso frente a los mayores obstáculos, como clave para manifestar la budeidad. En otro de sus escritos también afirmó resueltamente: aunque mis discípulos y yo encontremos toda clase de dificultades, si no albergamos dudas en nuestro corazón, manifestaremos la budeidad en forma natural. No duden tan solo porque el cielo no les brinda su protección. No se desalienten tan solo porque en esta existencia su vida no sea cómoda y segura. Es lo que he venido enseñando a mis discípulos día y noche, y sin embargo han comenzado a albergar dudas y a abandonar la fe. Lo importante es dar el primer paso con coraje. Eso nos conducirá al siguiente y luego al otro, hasta que la alegría de darnos cuenta que estamos avanzando se convierte en el impulso para seguir adelante hasta concretar. En un diálogo con los jóvenes, el maestro Ikeda expresó: lo importante es continuar perseverando. Mientras luchan contra toda clase de adversidades, es esencial que entonen Nam-myoho Renge-kyo y que avancen como puedan, aunque más no sea 1 milímetro o 2. Si lo logran, cuando miren atrás, verán que han logrado abrirse paso a través de la espesura, en un abrir y cerrar de ojos. Lo esencial es renovar diariamente la determinación. Esa constancia acumulada a lo largo del tiempo es lo que dará frutos. Si logramos perseverar durante 1 mes, pronto podremos sostener ese compromiso por 1 año. Aunque en el camino experimentemos tropiezos o contratiempos, lo importante es jamás darnos por vencidos y sostener el esfuerzo de forma paciente y continua. La determinación es invisible a los ojos, pero la persona que se desafía incansablemente para cumplir su misión por el Kosen Rufu, sin falta manifestará en la vida diaria un triunfo totalmente visible, rotundo e incuestionable. Esto expresa la inseparabilidad entre nuestra profunda convicción en la fe y la realidad de la vida cotidiana. Asimismo, en este desafío es importante tener un grupo de compañeros o buenos amigos en quienes apoyarnos y con quienes poder estudiar las enseñanzas budistas, recordarnos mutuamente nuestro punto de partida inicial y esforzarnos juntos para profundizar la fe a través de las actividades diarias por el Kosen Rufu. Conclusión. La práctica de Nam-myoho Renge-kyo nos brinda la oportunidad de cultivar un espíritu de desafío y fortaleza que nos permite perseverar en cada uno de nuestros ámbitos y desarrollarnos plenamente. Al esforzarnos diariamente en la práctica, podemos forjar una impetuosa fe como el agua. Como un río que fluye, al igual que el agua que cuando se topa con un obstáculo cambia de dirección y sigue avanzando, de manera similar, ante una adversidad seremos capaces de tomar una nueva decisión y volver a ponernos en marcha. De esta forma, extraemos nuestro máximo potencial y abrimos un camino de magníficas victorias en nuestra vida. Y cada paso que damos resplandece como un logro extraordinario que nos conducirá a la victoria siguiente. El maestro Toda afirmó: hablamos de tener fe como el agua, pero el agua, en determinadas circunstancias y momentos, también entra en ebullición. Un joven revolucionario deja de crecer si solo sueña con una vida relajada y tranquila. Podríamos decir que esa fe como el agua en ebullición puede ser lo ideal, una fe que arde con pasión, pero a la vez es constante como el agua que fluye. Esta es la clase de fe que somos capaces de desarrollar cuando nos esforzamos en pos del noble propósito de la paz mundial. El amplio movimiento del Kosen Rufu está expandiéndose como un caudaloso río en cada país y los esfuerzos continuos que realiza cada persona por promover el diálogo y la amistad se tornan cada vez más importantes. Precisamente porque nuestra misión es tan grande, necesitamos avanzar todos los días con una fe como el agua que fluye. El maestro Ikeda afirmó:
Nadie puede igualar a los que han escalado con persistencia el camino siempre ascendente de la revolución humana de a un paso por vez durante 10 o 20 años. Su vida resplandece con la luz del noble esfuerzo que han hecho por cumplir su misión. No retroceder jamás es el máximo honor en el mundo de la fe. Grabando en el corazón las palabras del Daishonin, tener fe como el agua significa creer continuamente sin retroceder jamás. Procuremos lograr un significativo desarrollo dinámico junto a nuestros amigos del mundo para que el Daishonin pueda elogiarnos y decirnos también a nosotros: su fe merece compararse con el agua que fluye y es digna del máximo respeto.